Bien, vamos a ver si... Retomamos entonces este curso bíblico dedicado este año al Evangelio según San Marcos, a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio. En el Evangelio según San Marcos Online Bible Claret. Tendré en cuenta también el excelente comentario del padre jesuita Clemens Stock en su libro Marco, commento contestuale al secondo Vangelo. El padre Stock fue profesor mío también. Yo con él cursé justamente Evangelio según San Marcos, hace muchos años ya. El tema de hoy, y el último, porque este es el último encuentro de 8 que estamos desarrollando, el tema de hoy es: de la cruz nace la fe auténtica. Y la secuencia es la siguiente. Últimos días de libertad de Jesús. Ya estamos en el capítulo 14 de Marcos, como ustedes ven, que comienza con el proyecto de dar muerte a Jesús. Le sigue el banquete en Betania. A continuación, el rol de Judas Iscariote, que entra en contraste con la narración anterior de la mujer, ¿no es cierto?, que unge el cuerpo de Jesús de manera anticipada. A continuación, la cena pascual y la oración de Jesús en el Getsemaní. En segundo lugar, Jesús entregado, condenado y crucificado, que va desde el 14:43 al capítulo 15, versículo 41. Dentro de este apartado, un punto culminante, el segundo momento culmen del Evangelio, que es la profesión de fe del centurión romano, en 15:39. En tercer lugar, Jesús en el sepulcro. Y finalmente, Dios resucitó al crucificado, que son los primeros versículos del capítulo 16. Bien, dejamos de compartir pantalla y ya entramos en el texto que nos compete. El título, entonces, les recuerdo, de esta presentación es: de la cruz nace la fe auténtica. Faltaban 2 días para la Pascua. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban apoderarse de él mediante un engaño para darle muerte. Pero decían que no debía ser durante la fiesta de la Pascua, para que no se amotinase el pueblo. Así comienza el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Narra la pasión de Jesús de una manera impactante. Los capítulos 14 y 15 de Marcos representan la culminación de la narración, con los trágicos eventos de la condena, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Es el momento fundamental de la narración evangélica. Un erudito del pasado dijo que el Evangelio de Marcos es la historia de la pasión con una larga introducción. Es decir, todo lo que ha sido narrado hasta el capítulo 13 inclusive, no es más que una introducción al evento de la pasión. Para entender el drama, nota que las autoridades judías han decidido eliminarlo. Molesta, es un profeta peligroso,
Pero en su proyecto les gustaría evitar la fiesta de la Pascua, que ya era inminente, porque hay mucha gente en Jerusalén y tienen miedo que la gente esté del lado de Jesús. También los enemigos de Jesús tienen miedo. Proyectan arrestarlo después de Pascua. Esto es una manera delicada con la que Marcos muestra que Jesús es el dueño de la situación. No lo capturan cuando ellos quieren, lo capturan cuando Él decide de ser aprehendido. Y su asesinato tendrá lugar justamente durante la Pascua, porque es allí, en ese contexto histórico y festivo, que se cumple el proyecto de Dios, el proyecto de la nueva alianza, definitiva alianza. Al final del discurso escatológico que se presentaba en el capítulo 13 de Marcos, ¿se acuerdan? Los versículos 35 al 36, Jesús mencionaba la vigilia necesaria de los discípulos en 4 momentos. Decía, estén prevenidos entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Al atardecer es el momento de la cena de Pascua. A medianoche es la oración en el Getsemaní y allí los discípulos duermen. Al canto del gallo encontramos la negación de Pedro. Podríamos decir que es otro modo para indicar que el discípulo está adormecido. En la mañana, Jesús es llevado ante Pilato, condenado a muerte y colgado en la cruz. La advertencia está dirigida a los discípulos. No duerman frente al drama de la cruz, es decir, no se alejen de la situación, estén listos, con los ojos bien abiertos, no como personas ciegas, sino como personas que han sido curadas, capaces de ver lo que el Señor realiza, lo que el Señor es capaz de realizar. La primera escena de la historia de la pasión se desarrolla en Betania. Ahí tienen Marcos 14, 3 al 9. Y narra una cena en la que una mujer no identificada realiza una acción profética, desperdiciando, derrochando un perfume muy caro. Dice el texto, quebró el frasco de alabastro y se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los antiguos perfumistas conservaban estos perfumes preciosos en frascos de alabastro que se sellaban. Tenían un cuello muy delgado que no se podía abrir, sino que había que romperlo. Para tener una idea, podemos pensar en algo similar a la ampolla que contiene una dosis de algún medicamento inyectable, que para utilizarlo es necesario romper la parte superior de la misma. Cuando se rompía el vial de alabastro, el perfume tenía que usarse, tenía que ser derramado y por lo tanto consumado. El precio de ese perfume se calculaba en unos 300 denarios. Si un denario es el salario diario de un trabajador, 300 denarios son casi un año de salario. Una cantidad considerable y toda gastada para honrar a Jesús. ¡Qué derroche! Todo gastado para derrochar, desperdiciar ese dinero en un ungüento perfumado para mostrar el afecto hacia Jesús. Alguien se va a preguntar, ¿no habría sido mejor usarlo para los pobres? Estamos ante una escena profética y provocativa.
y es la escena que abre la historia de la pasión. Es interesante notar que esto refleja también un discurso típico nuestro, muy actual. Muchos de nosotros nos identificamos perfectamente con él. ¿Por qué desperdiciarlo? ¿Por qué tanto derroche? Algunos de los presentes hacen un cálculo monetario con este gesto de amor, con este regalo de ungüento precioso. Sería mejor usar ese dinero para los pobres. Jesús, en cambio, le da la razón a la mujer y la llama profeta. La considera capaz de entender en profundidad lo que está sucediendo. Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ha hecho lo que podía, se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará también lo que ella ha hecho conmigo. Esta mujer ha intuido, dice Jesús, su sepultura inminente. Y lo que las mujeres no podrán hacer después de la muerte de Jesús, o sea, la unción del cuerpo, ya lo vamos a ver por qué, esta mujer profeta lo hizo antes, con un gesto de amor. Ha derrochado muchísimo por Jesús. ¿En qué sentido esta narración es la clave para la lectura de la pasión? Porque después de todo, la pasión de Jesús es un desperdicio, es un derroche inmenso, una vida desperdiciada. El Hijo de Dios, un joven inteligente, esbelto, 30 años, fuerte, valiente, bueno, morir de esa manera, ¿no es un desperdicio? ¿Cuántas cosas pudo haber hecho todavía? ¿Cuánto bien habría podido organizar? Morir joven, morir inocente, morir como hijo de Dios, ¿no es un desperdicio? La lógica humana, una lógica economicista, mercantil, también en el ámbito religioso, diría que no es conveniente, pero es el mismo criterio que ha guiado a los discípulos a lo largo de todo el itinerario del Evangelio. Jesús había anunciado aquel final, pero ellos han seguido sus propias ideas y sus propios esquemas, sin aceptar esa generosa y sobreabundante revelación de Jesús, que está hablando de su vida como un derroche de amor. Está derramando su vida solo por amor, por un exceso de amor. Y los discípulos, un poco mercantilistas, están adormecidos frente a los eventos. Cuando organizan la cena, durante esa significativa celebración de la Pascua de Liberación, recordando la antigua alianza, Jesús, con el cáliz del vino en sus manos, dice: esta sangre es mía, es sangre de la alianza. Es una frase extraña. Mi sangre es la sangre de la alianza que hago con ustedes. Jesús sabe que está a punto de derramar su propia sangre, pero, como Moisés había hecho con la sangre de los terneros, ahora Jesús con su sangre dice que va a constituir una nueva alianza en su sangre, es decir, su vida entregada, su vida dada. Es el fundamento de una nueva relación que une a los discípulos con Jesús. Es la institución de una nueva alianza, de una nueva realidad, de una nueva relación con los discípulos.
Es el evento de la iglesia, es la institución de esta nueva realidad, del nuevo pacto que une a Jesús con la humanidad disponible a aceptarlo. Después de la cena, a altas horas de la noche, Jesús ora en el Getsemaní y ora con la invocación del Hijo. Es la única vez en los evangelios donde se pone en labios de Jesús la palabra aramea Abba. Es un término cariñoso, no simplemente padre, corresponde más bien a papá, o como traducen otros, oh mi querido papá. Es un término dulce y afectuoso con el cual Jesús expresa su confianza filial en Dios y humanamente revela toda su tensión. Marcos narra sin piedad, sin eufemismo, que Jesús comenzó a sentir angustia, a tener miedo, a estar profundamente turbado y pide ayuda al Padre. Si es posible, que pase este cáliz, entendido como momento de sufrimiento, consciente de lo que está por suceder. Jesús confía en el Padre y le pregunta si es posible evitarlo. Él no quiere evitarlo. Humanamente tiene miedo. Quiere hacer la voluntad del Padre, realizar el proyecto del Padre. La voluntad del Padre no es la muerte del Hijo. Jesús no quiere morir. Dios Padre no quiere que Dios Hijo muera. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es mostrar a la criatura humana cuánto Dios lo ama. Cuánto Dios la ama a esta criatura. Y no hay mejor manera que dejarse asesinar para ser fiel a esa revelación. En ese momento, Jesús está diciendo a la humanidad, Dios te ama hasta morir. En esa ocasión, el hombre en Jesús le dice a Dios, te amo hasta la muerte. Es justamente el acontecimiento grandioso de la entrega libre y generosa de sí mismo. Los discípulos duermen, no se dan cuenta de nada, no pudieron velar con él. Los había invitado a vigilar para no caer en la tentación, pero ellos, en el momento de la prueba, de la gran tentación, caen. Están todos en el suelo, duermen, tienen miedo, huyen, lo abandonan. Sin embargo, había un muchachito cubierto solo con una sábana. Un soldado lo agarra, él deja caer la sábana en las manos del guardia y huye desnudo. Probablemente ese joven es el mismo Marcos, el evangelista que era un muchachito en el momento del evento, tendría quizás unos 12, 13 o 15 años, había participado en secreto en esa escena y nadie sabía de su presencia. Solo él pudo narrarlo. Este gesto simbólico se vuelve muy impresionante. Imaginen la escena en el Jardín de los Olivos. Es una noche de luna llena, porque es la noche de Pascua, que cae con luna llena. Imaginen a un soldado sosteniendo en su mano una sábana, mientras un joven desnudo huye y desaparece. Es una imagen simbólica de la resurrección. Es un anuncio, antes del final trágico, de lo que será el cumplimiento. Luego, Marcos narra los hechos de la pasión que conocemos muy bien. Lo hace de una manera rápida,
sin agregados, sin comentarios, sin adjetivos. Presenta el drama de los hechos. Jesús es arrestado, interrogado, sentenciado a muerte, transferido a Pilato y a través de la insistencia de las autoridades, también es condenado por el poder político romano que ordena ejecutar la sentencia según el método utilizado para los esclavos, la crucifixión. Jesús es llevado junto con dos bandidos, con dos criminales, que tuvieron que sufrir la misma tortura. Está atado, crucificado, clavado en una cruz. Es el momento de su muerte. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y momentos antes se había oscurecido la tierra. El sol se había eclipsado. Es una escena apocalíptica, es decir, de gran revelación. Apocalipsis significa revelación. Estamos ante la oscuridad cósmica y el velo del templo que separa el lugar más sagrado se rompe en dos. En ese momento, el centurión que estaba de guardia al pie de la cruz, habiéndolo visto morir de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 39. Y este es el segundo vértice de la narración de Marcos, la profesión de fe del centurión romano, que habiendo visto morir a Jesús de esa manera, o sea, con una confianza y con un abandono total, sin gritar, sin maldecir, ni insultar, ni blasfemar, sin quejarse, sin lamentarse. Esa es la manera que lo impacta tanto. El centurión llega a la fe madura del discípulo cristiano. Sigue luego la deposición de la cruz y el entierro de Jesús. No es arrojado en una fosa común, como habría sido el destino de cualquier otro condenado. Porque un hombre rico, José de Arimatea, un miembro de las autoridades judías, interviene, pone la cara y pide el cuerpo de Jesús y lo entierra en su propio sepulcro nuevo. Pero ya es tarde. Es el atardecer de la cena de la Pascua judía. Ellos deben regresar. Nosotros diríamos que hay un toque de queda a las 6 de la tarde. Y por lo tanto, no hay más tiempo para la unción. Los ritos quedan suspendidos y aplazados. Pasa el sábado, el día del gran descanso, el día de la fiesta. A la mañana siguiente, después del sábado, las mujeres compran los aceites para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Pero ya no había un cuerpo para ungir. Ya había sido ungido por otra mujer en la cena de Betania, al principio, de una manera profética. En ese desperdicio, en ese derroche generoso. Y el personaje angelical, que actúa como catequista de las mujeres que se habían sorprendido al encontrar la tumba vacía, es definido con el mismo término que el joven de la sábana, neaniskos, dice el griego. No se dice que es un ángel, sino que es un joven. ¿Qué hay en el sepulcro? Una sábana abandonada.
Los guardias, como fue el caso del Getsemaní, tenían en la mano una sábana, pero el Cristo se había ido desnudo. Es la imagen de la resurrección. El resucitado es más rápido, más joven. Es el victorioso que huye abandonando todo. Es el anuncio de la nueva creación. Esa masa de piedra que había sido colocada frente al sepulcro, las mujeres no habrían podido quitarla. Y se preguntan, ¿quién nos quitará la piedra? Pero mirando, se dieron cuenta de que ya había sido removida. El problema fundamental de la muerte ya había sido removido, superado, eliminado por la intervención de Dios. Y el joven explica a las mujeres, sí, ya lo sé, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que lo negó, pero no por eso fue rechazado, que irá delante de ellos a Galilea. Los precede allí donde todo había comenzado. Los precede en vuestra vida cotidiana. Así termina el Evangelio de Marcos, de manera repentina, sorpresiva. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es un final sorpresivo. Pero el Evangelio continúa en la vida de los catecúmenos que escucharon esta espléndida narración en la noche de Pascua y ahora se adhieren a él al aceptar el bautismo, al sumergirse en el agua y al resucitar con Jesús a una vida nueva. Leer y meditar el Evangelio de Marcos es una manera de volver a ser discípulos, para hacerlo realmente, nuevamente, para aprender el estilo de Jesús y acoger su gracia que nos abre los ojos, que nos supera y nos precede. Y nosotros queremos aprender de él y seguirlo en su camino para reconocerlo como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Fin de la presentación.